Bien, empezamos con el desarrollo de las entrevistas. Te comentábamos recién que el gremio docente de la provincia de Santa Cruz ha anunciado un paro con caravana y bocinazos, ¿sí?, para este día jueves y viernes. Así que vamos a hablar con Nicolás Pereira, justamente vocal de ADOSAC ante el Consejo Provincial de Educación, que nos comente un poco cuáles son los ejes centrales de este reclamo y también repasar algunas cositas que ha dejado la última nota que le hicimos a María Cecilia Velázquez. Pereira, ¿cómo está? Buenos días, Constanza, Ricardo, Daniel, los saludamos. Gracias. Buen día, chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bien, en principio, bueno, obviamente hay algunas diferencias en cuanto a la interpretación de la última suba salarial, puede ser, con el CPE. ¿Nos puede comentar un poco cuál es el motivo además de este paro? Sí, bueno, en realidad las medidas de fuerza tienen que ver con un plan de lucha que el sector está llevando adelante, en principio con el pedido imperioso de que se abran nuevamente las negociaciones, porque bueno, es una instancia que hoy el Consejo de Educación ha decidido interrumpir, obviamente tras la posición de la ADOSAC de no aceptar la oferta que ellos habían propuesto, que además de ser bastante corta en términos porcentuales, incluía una suma en negro que por supuesto nosotros como sector no estamos dispuestos a aceptar. De hecho, hay un mandato histórico que habilita a los paritarios para poder rechazarla en la mesa misma de negociación. Así que en principio el apagón y el caravanazo tienen que ver con este plan de lucha y poder lograr que se lleguen las negociaciones y que podamos en todo caso obtener desde el Consejo o desde el Gobierno una oferta que venga a solucionar verdaderamente todas las cuestiones hoy económicas que afectan al sector. No nos olvidemos que ya han pasado prácticamente 8 meses desde que se ha iniciado la virtualidad, diríamos, en la educación en tiempos de pandemia exige que haya una inversión en internet, en datos y demás, y esa inversión hasta el día de hoy la han hecho solamente los docentes y las familias. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso y bueno, la idea de la medida de fuerza tiene que ver con esto, ¿no? Con poder volver a sentarnos a discutir una oferta y sobre todo que la oferta sea seria. Primero y principal, que deje de lado las cuestiones no remunerativas, porque bueno, ya sabemos cómo afecta a futuro, ¿no? Eso en cada uno de los trabajadores. Nicolás, hay un reclamo central y que tiene que ver con irregularidades en recibos de sueldos y el cobro de salarios. Ustedes de alguna manera hacen la exposición de que el Consejo Provincial de Educación o el Gobierno Provincial se ha quedado con 10 millones de pesos de los salarios de los docentes. Puntualmente, ¿por qué situación se daría esto? Sí, en realidad lo que sucedió con ese tema es que en este mes, cuando se liquidaron los haberes de septiembre, el monto que figura en los recibos de los compañeros no coincide con el monto que acreditó el banco en ese mismo día que se cobró el sueldo. Hay una diferencia que va de 1.500 pesos en adelante, en algunos casos es un poquito más o un poco más, y la respuesta que dio el Consejo tiene que ver con que antes, cuando se había liquidado una complementaria que se debía del mes de junio, se nos había pagado de más, bueno, y ahora, como se dieron cuenta, pagaron de menos. Pero en realidad no funcionan así las cosas. En el mejor de los casos debieron dejar asentado en el recibo de sueldo que el descuento de esa plata que pagaron de menos tenía que ver con eso otro que antes pagaron de más. Así debería suceder. No es que yo hoy te pongo 100 pesos más y mañana te lo descuento y no figura en ningún lado. Entonces, como nosotros entendemos que no es tan lineal la explicación, así como al menos han intentado brindarla a ellos, iniciamos una serie de reclamos, un tanto individuales, pero también en lo general, que bueno, van a ir no solamente al Consejo, sino también al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Trabajo, con el único objetivo de que se aclare la situación, porque imagínate que si no sentás un precedente muy peligroso hacia adelante respecto de las sumas que... Pero si se dio esto, Nicolás, ¿ustedes lo entienden así? ¿Se dio este pago de más? Nosotros entendemos que en el último mes los haberes no coinciden con lo que figura en el recibo. Habría que... Encima esto es muy engorroso, ¿por qué? Porque esa suma de complementaria a la cual ellos remiten respecto de cuando pagaron de más, diríamos, es de junio
pero se liquidó en agosto, o sea, el compañero para poder visualizarlo debería escarbar un poco, ¿no?, en el sistema virtual de consulta de recibos para poder dar con ese número. Probablemente lo sea, pero aún así, insisto en esto, aún cuando fuera real la explicación que se propone desde el Consejo de Educación, lo correcto hubiese sido que por recibo de sueldo hicieran figurar como haberes indebidos, bueno, algún código, el descuento en sí, y no que se produzca toda esta malentendido, toda esta situación bastante anormal, que obviamente genera malestar en los compañeros, porque insisto, también es cierto que como muchos docentes no cobran mes a mes todas las horas que tienen y demás, porque tarda bastante el sistema en poder generar las altas y toda esa cuestión, muchos compañeros, sobre todo en el nivel secundario, nunca terminan de saber cuánto les corresponde cobrar. O sea, hay otras cuestiones, ¿no?, que hacen que se vaya complicando el cálculo y demás. Entonces, bueno, uno convive casi que mes a mes con ese tipo de situaciones. Y bueno, nada, esto vino, por supuesto, a agravar un poco más todo eso. Según informaron desde el Consejo Provincial de Educación, en la última negociación se planteó de un bono de ítem por el uso de Internet para contratación y para uso. ¿Cómo analizan esto? Bueno, nosotros entendemos que es una suma en negro. Cualquier suma que sea no remunerativa y que no conlleve aportes, tanto para lo que es obra social como para la caja de previsión, es una suma en negro. Después podemos, a ver, si ellos tienen el ánimo de engalanar un poco lo que proponen para no llamarlo de determinada manera, porque hacia afuera suena feo, claro, ya es una cuestión de ellos. Nosotros entendemos que todos los aumentos que el sector reciba tienen que ser aumentos en blanco, aumentos remunerativos y aumentos que no vengan a desfinanciar ni la obra social ni la caja de previsión, claro, porque ya hemos tenido en un pasado no muy lejano un gran porcentaje de nuestro sueldo en negro, y luego, una vez que los compañeros se jubilaban, pasaban a percibir muchísima cantidad de plata menos en función de lo que ganaban cuando eran activos, ¿no? Entonces, y además esto demuestra que desde el gobierno entienden que hay problemas de conectividad y de conexión. ¿Cómo es en este contexto entonces hacer una manifestación o una medida de fuerza con esta herramienta? Sí, yo creo que lo han entendido siempre, no lo han entendido antes porque, bueno, evidentemente estaban quizás un tanto cómodos con la situación así como estaba, ¿no? Con los docentes y las familias financiando lo que le corresponde al gobierno de la provincia. Ustedes fíjense que en la oferta, cuando ellos, inclusive la vez pasada, cuando salieron hace un par de días a explicar que nosotros fuimos los que explicamos mal, hablan de una suma que viene a aliviar o a colaborar, ¿no?, con los docentes. Nosotros no necesitamos que el gobierno colabore con nosotros, porque en realidad es una obligación del propio Estado. Digo, no es que nos están ayudando con esto, no debería ser considerado, claro, exactamente, no debería ser considerada una ayuda o un favor, como vos bien planteás, sino más bien ser entendida desde un lugar de responsabilidad y de inversión propia del gobierno en pos de que verdaderamente la educación siga siendo gratuita, ¿no? Sobre todo porque, bueno, entendemos que han habido muchos compañeros que se han visto complicados para poder sostener los planes de Internet y los datos, pero que también han habido muchos alumnos que se han ido perdiendo del sistema por el mismo problema. Entonces, perdón, iba a decir esto, que con el afán de poder recuperar toda esa matrícula de alumnos que no ha podido cumplir con la conectividad, creo que deberíamos caminar o transitar hacia la universalización del servicio de Internet. Digo, va a ser siempre una herramienta, tanto con pandemia o sin pandemia, muy importante para que los alumnos puedan estudiar y formarse y demás. La última, ¿qué expectativas ha generado en ustedes? No sé si pudieron escuchar o leer la nota de la presidenta del Consejo Provincial de Educación que nos dio aquí y dijo que esperaba un 2021 similar en tiempos al 2020. Esto, y digamos, y entiendo que la misma metodología de trabajo, porque esperan un año más o menos en esta situación. ¿Qué expectativas genera en ustedes esto? Sí, bueno, en ese punto creo que la lectura que ella hace es bastante correcta en el sentido en el que la situación en Santa Cruz, en el país, a nivel sanitario no parece mejorar. De hecho, hoy nos encontramos con un primer fallecido por COVID en Pico Truncado. Ya la semana pasada creo que se había repetido esta situación en Caleta Olivia, bueno, y ni hablar de Río Gallegos y Calafate, que ya habían tenido casos de víctimas fatales, ¿no? Digo, a lo largo de todo este tiempo. Sinceramente, pareciera que estamos caminando hacia
hacia un incremento de los casos, lamentablemente hacia un incremento de la pérdida de vida de nuestros vecinos. Entonces es imposible en ese contexto, aun cuando uno quiera mentalizarse en positivo, poder predestinar que el año que viene, o al menos el inicio del año que viene, va a ser diferente a cómo termine este. Entendemos que la situación es complicada, y en materia de educación o pedagógica me parece que vamos a tener varios meses más de educación virtual, diríamos, ¿no? O de educación bajo el formato virtual, para decirlo correctamente. No porque uno se haya acomodado y esté en un lugar de placer, digamos, en este formato. Digo que es mucho más cansador que lo presencial, porque además demanda mucha más cantidad de horas de laburo, pero lo importante hoy es cuidar la vida de todos los santacruceños, y en ese sentido, tanto los alumnos como los docentes, creo que en un regreso presencial lo único que se lograría es exponer la salud y la vida de ellos. Entonces nosotros desde la DOSAC estamos totalmente convencidos de que no se puede bajo ningún concepto comenzar a visorar ese regreso, al menos mientras la situación sea la que es. Por suerte, en este punto respecto al regreso presencial pareciera haber una coincidencia con las autoridades del Consejo, quienes tampoco ven ese regreso como algo posible en lo inmediato. Nicolás, me parece, insisto, que hay que seguir priorizando la vida tanto de las familias, de los alumnos, como la de los docentes. Claro. Te agradecemos, Nicolás, estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, que estén bien.